Buenas noches con todos. Hoy día jueves 23 de septiembre nuevamente vamos a presentar un webinar en relación a la Sociedad Ecuatoriana de Cuidados Intensivos, filial Manabí, que junto con la Red Académica de Medicina Intensiva estamos todos los meses, el tercero y cuarto jueves de cada mes, realizando estos encuentros de carácter académico para revisar temas importantes. La primera intervención por parte del doctor Miguel Zacoto, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cuidados Intensivos, filial Manabí, quien nos va a dar la bienvenida a los participantes. Hola, buenas noches. ¿Se me escucha, Fabricio? Disculpa. Sí, Miguel. ¿Me escuchan bien? Ya, ok, perfecto, listo. Muy buenas noches a todas las personas que están presentes en estos momentos. Nuevamente, pues como siempre, les agradecemos el que compartan con nosotros estas charlas muy interesantes que le brindamos cada mes. Y obviamente, pues, le agradecemos de una manera muy grande, pues, tanto al doctor Eduardo San Román, como al doctor Carlos Lescano, quienes pues nos van a brindar unas excelentes charlas esta noche. Le damos la bienvenida a todos ustedes, le agradecemos, como ya les mencioné, su presencia, y pues sin más, pues le damos la palabra al doctor Eduardo San Román para que nos dé su tema microbioma y sepsis, nuevos modelos de enfermedad. Bienvenido a todos, muchas gracias por su presencia. Gracias, Miguel. Me permito presentar al doctor Eduardo San Román, es especialista en medicina crítica, es director del Servicio de Terapia Intensiva de Adultos del Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina, es presidente de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, fue presidente en el 2005 hasta el 2007, director del Comité de Big Data e Inteligencia Artificial de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Nos presenta, como dijo Miguel, microbioma y sepsis, nuevos modelos de enfermedad. Doctor San Román, la audiencia es suya. Hola, buenas noches, amigos. Un gusto estar con ustedes, un gusto estar con amigos del Ecuador que tienen una relación muy directa con nuestro hospital y nuestro servicio, ya sea visitándolo o haciendo posgrados, y nos honra, realmente nos honra que elijan a nuestro hospital, y nosotros también los elegimos y nos encanta. Miren, vamos a hablar de un tema que es común dentro de lo que son las novedades, pero totalmente controvertido y todavía en pañales. La primera placa que estamos viendo es qué es la sepsis, y bueno, eso es lo que es la sepsis, una respuesta humoral del huésped frente a una agresividad de la noxa que dependerá de la genética de cada individuo, la respuesta individual, y entonces la clínica, y siempre llegamos tarde, a pesar de que podamos pedir procalcitonina y saber que se trata de un paciente infectado, pero que no tiene otro síntoma de inflamación, sino la infección. El problema es que si seguimos teniendo infecciones, lo más probable es que siga la gente muriéndose de sepsis, que es la causa número 1 de muerte en los hospitales. Entonces lo que tenemos que saber es justamente eso, por qué los individuos se infectan, sobre todo en infecciones nosocomiales, que es la causa más frecuente de sepsis, más allá de la que puede ser una infección inicial o extrahospitalaria. Hay un concepto actual nuevo o que se está reacondicionando, que es el NORDS, o sea, cuando la falla multiorgánica no se resuelve, el individuo queda en inflamación permanente, se pone caquético, hay inmunoparálisis, le estamos dando multidrogas y aparece la resistencia antibiótica. Y esta no resolución de la falla multiorgánica, lo que se llama falla multiorgánica crónica, que es en definitiva de lo que mueren los pacientes, porque ningún paciente, o muy pocos o mínimos, mueren de shock refractario inmediato a una infección, eso prácticamente no existe, la muerte inmediata estoy diciendo, eso se debe en parte a algo que se llama disbiosis o patobioma, y de eso vamos a hablar en este momento. Miren, para que un individuo muera o vaya a un síndrome de postterapia, se tienen que juntar algunas cosas. O que haya una insuficiente resucitación, el individuo llega tarde y está maltratado, o
que haya gérmenes multiresistentes que lo que hacen es hacer una cadena crónica de infecciones que finalmente llevan a la muerte. Repito, ese concepto de falla multiorgánica crónica. Y entonces esto ha tomado estado público, donde los gérmenes, digamos, ya no son vinculados a una sola enfermedad, sino que parece que están en todos lados. Vaya si no están en todos lados, que vivimos en la época de pandemia. Entonces, tanto la ciencia como la revista Nature, como el periodismo, como la revista Time, lo toman y lo ponen en agenda para discutirlo, digamos, a nivel general. Y tanto hay que discutirlo a nivel general que los gérmenes multiresistentes van a ser la causa número 1 de muerte dentro de algunos años. Y estos números son realmente muy importantes. Esta es la cantidad de individuos que padecen y fallecen por sepsis debido a gérmenes multiresistentes, que en un tiempo cercano, de los próximos 20 o 30 años, superará al cáncer como causa de muerte en las unidades o en los hospitales. Entonces vamos a recordar de dónde viene esto del microbioma, porque de eso se trata. Es reflotar una idea que es del año 1958, cuando el profesor Joshua Lerber dijo, que fue premio Nobel, que existen microorganismos que habitan todo el cuerpo humano, que están incluidos inclusive para compartir e interactuar con el genoma humano, porque además el cuerpo humano contiene unas 10 veces más células, pero los microbios nos ganan en cantidad más allá de las células humanas. Entonces, el microbioma llegó a poner en conocimiento de que nosotros estamos cubiertos de gérmenes y que nuestros órganos, muchos de ellos, y ya lo vamos a ver, tienen gérmenes que algunos tienen funciones específicas y son muy buenos, pero lamentablemente cuando hay enfermedad crítica, eso se convierte en una bomba que se activa. Entonces vamos a ir definiendo. El microbioma son todos los gérmenes que se encuentran en un huésped, virus, bacterias y hongos. La microbiota es cuando se refiere a un germen en una sola parte, que puede ser el intestino, o la boca, o la nariz, o el pulmón, ya lo vamos a ver, o el aparato genitourinario. Esos gérmenes provocan lo que se llama el metaboloma, que son los metabolitos que estos gérmenes producen en un ambiente que se llama microbiota según el lugar donde estén. Ahora, cuando ese equilibrio de gérmenes, que son gérmenes buenos, que antiguamente se conocían como saprófitos, e impedían la llegada de gérmenes multiresistentes y daban muy buen servicio al organismo, se altera por alguna situación, comienza a haber lo que se llama disbiosis. Es decir, esos gérmenes ya son los que atacan el organismo. Es la infección nosocomial. Y cuando esa disbiosis se expande y es perjudicial, se llama patobiosis. Entonces, en definitiva, las nuevas causas de sepsis y la falla multiorgánica crónica se deben a una patobiosis, no necesariamente a la infección original, que muchas veces es bien controlada. Debido a este tema, y es tan importante, digamos, el tema, que se ha generado un consorcio mundial que se llama Proyecto Microbioma Humano, como fue el Proyecto Genoma Humano. Bueno, ese proyecto, que es un proyecto internacional y que nos invita a todos a estudiar nuestro microbioma, y ya vamos a ver, empieza diciendo algo muy simple. Miren, la microbiota, que recuerden, son los gérmenes que pertenecen a determinados órganos de la economía del ser humano, pesa 2 kilos, es decir, tiene entidad propia, es una cantidad enorme de elementos microscópicos. Entonces, las moléculas del huésped con las moléculas de las bacterias interactúan y dan metabolitos en común. Muchos de ellos son altamente beneficiosos porque tienen que ver con la digestión e inclusive con el impedimento de que otros gérmenes puedan atacarnos. Pero cuando eso no sucede, la interacción entre moléculas del huésped y moléculas bacterianas da moléculas malas, que son las que podemos dosar por un lado para saber la condición del individuo, pero además las que hacen daño. Miren, que tengamos gérmenes no es malo. Los gérmenes generan una serie de circunstancias y de componentes bioquímicos que son muy beneficiosos. Los gérmenes intervienen oxidando la glucosa, dan compuestos nitrogenados, actúan en el metabolismo de los lípidos. Estamos todos hablando, por ejemplo, a nivel intestinal, donde la microbioma es la más importante. Generan aminas, generan hipoxantinas, generan nucleótidos. Entonces, lo más importante es ver si cuando el germen no es el adecuado, todo esto que figura a la izquierda no ataca al individuo y lo intoxica. De eso se trata la disbiosis.
Bueno, esta es simplemente una placa para mostrar que los gérmenes nos ganan en cantidad de células al organismo humano y en cantidad de genes. Son mucho más que nosotros y están al lado nuestro, y están en muchas partes. Y una cosa interesante es que el microbioma va cambiando según la edad, definitivamente, por el paso del tiempo. Y cuando el microbioma va cambiando según la edad, entonces también va cambiando los gérmenes que habitualmente, repito, nos protegen. Los fimicultes son los gérmenes en celeste, que son los verdaderos gérmenes buenos que nos sirven. Cuando esos gérmenes son reemplazados por otros, realmente nos hacen daño. Y hay muchas formas en las cuales pueden ser reemplazados por otros. Una dieta inadecuada, el uso de antibióticos, y eso tiene que ver entonces con el cambio de la microbiota hacia una microbiota dañina y generar la disbiosis. Conclusión, esto es un problema mundial y además una novedad que no es muy buena. Digo, no es muy buena porque cada región del mundo tiene una microbiota diferente y eso tiene que ver con usos, costumbres, genética y alimentación. Entonces, lo que tenemos que ver es que habitualmente alguien que vive en Burkina Faso no va a tener el microbioma de alguien que vive en Florencia, aunque puede ser un microbioma favorable y no hay disbiosis, pero eso significa que puede ser más o menos vulnerable. Hay microbiomas que rápidamente son vencidos por las malas bacterias y hay microbiomas que son mucho más resistentes. Bueno, el microbioma no está solamente en el intestino, aunque es el que más gérmenes tiene. El microbioma está en la boca, está en la nariz, está inclusive dentro de los pulmones, está en el aparato genitourinario. Es decir, no somos estériles, solamente es que vivimos en equilibrio con los gérmenes. Y cuando ese equilibrio se rompe, entonces viene la falla orgánica crónica, la inflamación crónica, la infección nosocomial y la multiresistencia. De eso se trata. Bueno, esto es un poco más de lo mismo para darle entidad al intestino, que es el verdadero microbioma y es el sobre el cual más se puede actuar. Y esos son los números que comentábamos hoy. Los gérmenes nos ganan en cantidad de productos, nos ganan en cantidad de genes y nos ganan en cantidad de células. Un poco más de lo mismo en la historia del microbioma, cómo va pasando en la infancia, tiene que ver justamente, por ejemplo, una forma que un individuo puede tener donde su microbioma puede ser inadecuado, es si realmente no se amamantó, que es una forma, el contacto con la piel de la madre, de tener un microbioma adecuado, más allá de las propiedades o no de la leche materna en cuanto a la inmunidad. Pero, por ejemplo, si es un niño que hacía anginas a repetición y tuvo tratamientos con antibióticos en forma muy frecuente, se le fue rompiendo el microbioma y ese microbioma puede llegar a ser patológico o mucho más débil de entrada. Bueno, esto es lo que define que el microbioma bueno nos defiende, pero el microbioma débil lo que hace es permitir infecciones y permitir malas evoluciones. Un trabajo que les recomiendo leer del New England es una excelente revisión del microbioma, donde explica claramente que el microbioma interfiere en muchas situaciones por esto de producir sustancias que habitualmente son muy buenas, como la biosíntesis de vitaminas, esteroides, hormonas, neurotransmisores, perfecto. Pero cuando ese microbioma es patológico, aparecen enfermedades vinculadas, como por ejemplo el asma, está vinculada al microbioma del individuo, y era casi tonto pensar hace 40 años atrás que tratándole con productos que puedan mejorar la flora intestinal podíamos reducir los ataques de asma. Bueno, parece que la cosa también va por ahí. Ni que hablar del cáncer, imagínense el cáncer colorectal, pero no es el único, ni que hablar de las enfermedades del hígado. Es decir, todo esto tiene que ver con esta disposición a poder pensar la medicina desde otro lado. Convivimos con bacterias, las bacterias, virus, hongos, pero sobre todo las bacterias forman parte de un elemento natural que cuando se disturbia, y nosotros hacemos mucho para que eso cambie, eso puede llegar a ser altamente perjudicial y eso tiene tratamiento, pero además nos va a servir para identificar a los pacientes que están más graves. El 50% de los pacientes que están internados en terapia intensiva están infectados.
Y eso genera que a una enorme cantidad de pacientes internados en terapia intensiva, más del 70%, se le administra crónicamente antibióticos, justamente para parar la infección. Lamentablemente los antibióticos lo que hacen es aumentar la disbiosis. Recuerden que la disbiosis es la microbiota alterada y en forma perjudicial. Y los órganos que más van a estar vinculados a esto son el intestino y el pulmón, que serán los que rápidamente van a cambiar la microbiota a la disbiosis, y esos gérmenes van a ser los que nos van a atacar. Entonces, realmente hay mucha posibilidad de que esto pueda ser tratado en un futuro próximo. ¿Con qué? Bueno, en el intestino con el trasplante de materia fecal liofilizada, o algunos antibióticos como la rivaxamasa, que es una beta-lactamasa oral que llegaría a matar más los gérmenes que no son beneficiosos. Bueno, de eso se trata esta charla, de poder vincular al individuo con esta entidad que se llama disbiosis. Miren, hay otras formas en las cuales se produce la disbiosis. Un individuo que está con el intestino sano y que no está en shock, tiene un elemento que es la cubierta intestinal, que va a permitir que esos gérmenes buenos, los gérmenes de la microbiota humana, sigan con su lugar y además sigan trabajando de forma que favorezcan al organismo. Pero lamentablemente cuando el individuo entra en shock y aparecen sustancias tóxicas, ese intestino comienza a tener momentos de destrucción, como por ejemplo aumenta la permeabilidad. Los antibióticos que le damos genera una disbiosis, y la disbiosis hace que el germen que no corresponde por el aumento de la permeabilidad intestinal, por ese esquema intestinal, entre al organismo y provoque un desastre. ¿Existen posibilidades de tratar esto? Sí, pero estamos todavía en la parte inicial. Los prebióticos, que son sustancias administradas a través de la dieta, que favorecerían la producción de gérmenes saprófitos buenos. Los probióticos, que son un liofilizado de los microorganismos que se pueden dar en forma oral. Los simbióticos, que es la suma de lo anterior, probióticos y prebióticos. Y lo más novedoso es el trasplante de materia fecal para llevar a una microbiota a lo más normal posible, es decir, que proteja al individuo. Recuerden que nosotros hacemos muchas cosas para que haya una disbiosis. Los antibióticos, no el tratamiento inadecuado del shock, la posibilidad de que el individuo esté deshidratado, etcétera, etcétera. Todo eso genera una relación patológica entre el órgano y los gérmenes que serían los buenos, y beneficiando la colonización de otros gérmenes. Pero sobre todo el mal uso de antibióticos es el que más lesiona a la microbiota, y ni que hablar del ayuno enteral, que también disminuye el trofismo y provoca lo que dijimos, la permeabilidad. Bueno, esto es un poco más de lo mismo. Las clínicas de Current Opinion, tan buenas como Revisión, lo están poniendo en agenda. Este es un artículo muy reciente del año 19-20, y una cosa muy importante: si bien la barrera intestinal siempre se ve beneficiada con la nutrición, esto no alcanza. Verdaderamente no alcanza, porque hay otros factores como los antibióticos o el estrés oxidativo que lesiona de tal forma las mucosas que aumenta, digamos, la producción de gérmenes que son inadecuados. También el fenotipo y el genotipo del individuo puede hacer que tenga una microbiota, y esto está muy vinculado a costumbres y a dieta, que sea diferente o sea cercano a ser rápidamente vulnerable. Entonces lo que vemos acá, que son factores metabólicos, en la circunferencia de la cintura, la circunferencia de la cadera, la glucemia, el body mass index, la presencia no de insuficiencia renal, el aumento del colesterol, todo eso genera un fenotipo, y ese fenotipo, de acuerdo a su dieta o de acuerdo a otros factores, puede hacer que tenga una microbiota sensible, inadecuada y rápidamente vulnerable para la disbiosis, y entonces ahí vienen las infecciones asociadas al sistema de salud que van a terminar provocando esta inflamación crónica. Estos son los pocos artículos que hay, que por ahora son casos reportados de trasplante de materia fecal para poder solucionar un tema muy frecuente, que es el Clostridium difficile. Aquí está,
el Clostridium difficile es una epidemia en terapia intensiva, y vaya si no lo vimos ahora en la pandemia. Bueno, cuando es frecuente y provoca esta enteritis, puede llegar a matar a un número considerable de individuos, y una de las pocas cosas que se está comentando ahora como posibilidad es el trasplante de materia fecal, que también podría usarse cuando hay colonización de pacientes con gérmenes resistentes como los KPC. Entonces, un nuevo panorama se está abriendo en este momento frente a, no el descubrimiento, porque esto es del año 58, sino a ponerlo en agenda como algo importante. ¿Qué pasa con los microbiotas? Todo esto es lo que está en camino hacia una nueva forma de tratar a los pacientes. Bueno, se producen algunos artículos interesantes, como por ejemplo esto de tratar con simbióticos, es decir, prebióticos y probióticos, a individuos que están en ventilación mecánica, y eso disminuyó la enteritis por Clostridium difficile, y también disminuyó la neumonía asociada al sistema de salud, lo cual quiere decir que algo tiene que ver la microbiota, digamos, en esto de convertirse en disbiosis y ser productor de una gran cantidad de gérmenes. Por supuesto que todavía los trabajos no dan diferencia en la mortalidad, pero sí en días de ventilación mecánica y en días de internación en terapia intensiva. Algunos trabajos son más todavía profundos y de gran contenido social, como por ejemplo este trabajo en la India, que lo que hicieron fue en poblaciones vulnerables y pobres, de darles simbióticos para que los niños recién nacidos pudieran tener una microbiota adecuada, y de esa forma evitaron o disminuyeron la muerte en neonatos en áreas rurales, en aquellos que tenían simbióticos versus los que no eran tratados con simbióticos. Ustedes saben que los neonatos, la causa más frecuente de muerte también es la sepsis. Bueno, repasamos de nuevo las definiciones que tenemos de tratamiento, y hay cosas un poco más recientes, donde este trabajo, por ejemplo, que salió en la revista Shock del año 16, sobre 32 pacientes adultos que estaban por trauma, necesitaban cirugía, se tomaron muestras de gérmenes a las 48 horas del ingreso a terapia intensiva, muchos de esos pasaron por shock y estrés quirúrgico, y en todos se determinó que había cambiado la microbiota, que ya no era una microbiota normal, sino que era una microbiota llena de gérmenes que eran extremadamente peligrosos, como enterobacterias, microplasmas y acinetobacter, por el solo hecho de estar en shock en las primeras 48 horas. Y algo parecido en este otro trabajo del Journal of Critical Care, también reciente, del año 17, pacientes ventilados. Ustedes saben que ventilar genera un estrés, porque además la ventilación puede dar bili, etcétera, etcétera. Se les tomó muestra de la placa dental, y el individuo ventilado en forma prolongada empezó a cambiar la microbiota de la boca. Cuando fueron extubados, rápidamente y con el tiempo fue cambiando la microbiota de la boca hacia una zona normal, no hacia la disbiosis. Es decir, que toda agresión al individuo, toda agresión, recuerden que la ventilación mecánica genera marcadores inflamatorios, inflar y desinflar un pulmón no es gratis para el individuo, genera entonces esta relación donde los gérmenes no son los que corresponden, sino que son otros. Bueno, no todos son cosas de rosas. Ya para terminar, este es un trabajo también reciente del JAMA, donde se le dio probióticos a un geriátrico, tratando de ver si con eso se disminuía las infecciones de los ancianos, y lamentablemente no redujo el uso de antibióticos ni las infecciones en ancianos. Quiere decir que todavía no sabemos bien a quién sí y a quién no darle sustancias que pueden mejorar la microbiota. Muy bien. Todos sabemos que ahora esto está en agenda. La industria farmacéutica, por supuesto, que está haciendo una gran inversión en poder demostrar que los probióticos son útiles, y este metaanálisis le da un lugar en algunas patologías como el cáncer o el tratamiento de pacientes con cáncer de colon y cirugía, o también en la prevención de la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Y vaya así una forma de optimizar la microbiota de la boca es la limpieza oral, más allá de que uno pueda avanzar y llegar a la limpieza intestinal con probióticos. Muy bien. Entonces, conocer el microbioma, como conocer la microbiota y el metaboloma, ahora vamos a hablar dos palabras del metaboloma, representa un avance importante y nos va a poder permitir caracterizar
claramente a los pacientes internados en terapia intensiva. El metaboloma, que es la última que falta para definir, son todos los productos que puede producir un germen, o sea que el germen no solo actúa por su toxicidad, sino por la interacción con una serie de productos que todos pueden ser medidos, como por ejemplo estas sustancias, y se ha visto, y esto sí es novedoso, que según la sustancia que se pueda encontrar en ese metaboloma, repito, se hace con un hisopo anal para analizar la materia fecal, pero en lugar de analizar gérmenes, se analizan sustancias, aminoácidos, etcétera, y se vio que los individuos se podían comportar, aquellos que se morían versus los que no se morían, con un metaboloma donde había determinadas sustancias que realmente marcaban pronóstico. Bueno, esto es el futuro. También en las neumonías pasaba exactamente lo mismo. Los individuos tenían un metaboloma, es decir, una producción de sustancias que podían ser dosadas, inclusive en el plasma, como por ejemplo todos estos componentes de aminoácidos, o como por ejemplo todos estos derivados del metabolismo de la glucosa, y eso es un marcador que en breve, junto con lo que se llama Big Data, sumar datos, podría dar una posibilidad de pronóstico y de caracterizar un poco mejor a los individuos. Es decir, hay que definir o descifrar el jeroglífico que va a ser la microbiota y el metaboloma, y de esa forma por ahí tener una nueva mirada y una nueva evaluación de pacientes críticamente enfermos. Para terminar entonces, los gérmenes de todo tipo están al lado nuestro, dentro nuestro y en equilibrio. Cuando se rompe el equilibrio, en gran parte por el shock, en gran parte por la desnutrición, en gran parte por el uso de antibióticos, en gran parte por otras agresiones, bueno, evidentemente se produce un fenómeno de infecciones recurrentes. Entonces eso lleva a un individuo con muy mala evolución, y la resistencia bacteriana también está ligada a este fenómeno. Entonces lo que se viene es el conocimiento mucho más preciso de la microbiota en cada lugar, para poder finalmente tener terapéutica dirigida, más selectiva y más personalizada para cada individuo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor San Román. Una excelente exposición y, bueno, muchos criterios que comparto y que realmente veo que están respaldados, que no son solo ideas mías, pero creo que lo vamos a discutir con más tranquilidad luego de la siguiente charla para poder determinar cuáles son los beneficios precisamente del uso correcto o el no uso cuando no amerita de antibióticos. A continuación, me permito presentar, doctor Lescano, ¿puede ir compartiendo la pantalla, por favor? Me permito presentar al doctor Carlos Lescano Alba. Él es médico especialista en medicina intensiva, es presidente actual de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, tiene una maestría en medicina con mención en medicina intensiva, tiene diplomado en neuromonitoreo multiparámetro e investigación científica, es instructor de los cursos Fundamental Critical Care Support y Fundamental Disaster Management de la Society of Critical Care Medicine, es instructor del ACLS, de la AJA y del WinFocus. Actualmente profesor de diplomado de ecografía y autor de varios artículos de revisión en medicina intensiva. Bueno, nos va a hablar sobre el endotelio y la sepsis. Doctor Lescano, el auditorio es suyo. ¿Cómo están? Buenas noches. Primero, para agradecer a la Sociedad Ecuatoriana de Cuidados Intensivos de la filial Manabí por haberme invitado a participar de esta reunión. Vamos a desarrollar este tema de endotelio y sepsis. Quería que me confirmen que están viendo ya mi presentación en pantalla. Sí, doctor Lescano, muy bien. Muy bien, gracias. Sí, vamos a hablar de un tema del cual también ha estado hablando el doctor San Román, que es la sepsis, de diferentes enfoques, ¿no? La sepsis es un problema mundial. La sepsis es un problema de salud pública en los países en desarrollo, sobre todo porque se sigue constituyéndose en una de las principales causas de muerte de nuestra población en países en desarrollo, a la par de los problemas cardiovasculares, cerebrovasculares, o trauma, como suele, incluso cáncer, como suele predominar en los países desarrollados, ¿no? Entonces, tratar de entender la sepsis desde sus diversas aristas es muy importante para quienes estamos llamados a hacer frente a este grupo de pacientes.
Y una de estas aristas es entender también estos aspectos a nivel micro, no solamente macro. Probablemente nos acostumbramos más a ver a los pacientes desde un punto de vista macro cuando estamos a la cabecera de ellos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de sepsis, enfocar el shock séptico desde un punto de vista de variables macrohemodinámicas. Sin embargo, a veces no entendemos, o más que no entender, dejamos un poco de lado la situación en la cual la sepsis, a diferencia de otras causas de shock, probablemente tiene una génesis, ¿no? Y una patogénesis que implica la microvasculatura, implica el endotelio de los vasos sanguíneos, ¿no? Implica toda una serie de fenómenos que se dan a partir del endotelio y de la interactuación del endotelio con todo el sistema inmunológico que se activa en un proceso de sepsis como respuesta adaptativa inicialmente hacia una noxa infecciosa y que termina siendo en algún grupo de pacientes una respuesta inadaptativa o maladaptativa, como les muestro acá. Entonces, la presentación clínica de un paciente con un cuadro de sepsis es variable, ¿no? Y puede ir de pacientes que tienen una respuesta ante una infección completamente adaptada, en donde, si bien es cierto, pueden haber fenómenos de aumento local de la permeabilidad, de activación de la coagulación, fenómenos de inflamación local o vasodilatación local, también hay una respuesta de mediadores, ¿no? Antiinflamatorios o de reguladores de la vasculatura o de la microvasculatura que permiten, se puede decir, contener esta respuesta a nivel micro, ¿no? Vascular, y que no llegue hacia una respuesta sistémica. Sin embargo, también nosotros sabemos, ¿no?, que por una serie de factores genéticos, probablemente una predisposición a una respuesta maladaptativa ante una noxa infecciosa, se puede generar una permeabilidad generalizada, como ya vamos a ver también, un desprendimiento, una disrupción del glicocálice endotelial. La coagulación ya deja de ser un problema local a constituirse en un problema sistémico desbordado, también un estado inflamatorio sistémico, ¿no? Y la alteración del flujo con un compromiso heterogéneo a nivel microvascular, viendo territorios capilares presentes y otros ausentes en cada uno de los órganos del paciente que se encuentra en un estado de sepsis. Y también, ¿por qué no mencionar esta alteración en el tono vascular, en donde esa vasodilatación contenida o local inicial termina pues perdiendo el equilibrio y pasa a generarse una vasodilatación sistémica que la vamos a ver ya clínicamente manifestada en el paciente con un cuadro de sepsis avanzada. Y como ustedes pueden ver acá en este esquema, en realidad, además de haber esa predisposición genética probablemente a esta respuesta maladaptativa, muchas veces depende también del tiempo o de la evolución del proceso sin ser adecuadamente enfocado desde el punto de vista etioterapéutico o desde el punto de vista de soporte multiorgánico en este grupo de pacientes. Entonces el tiempo también es un factor fundamental, cuán temprano o cuán tarde llegamos a manejar a este grupo de pacientes. Muy bien, entonces nosotros tenemos que las células endoteliales juegan un rol fundamental en este contexto del paciente con sepsis, porque interactúan con otro tipo de células, como son las células de respuesta inmune, que nosotros ya conocemos, ¿no? Interactúan también con la activación, ¿no?, de las plaquetas, de acuerdo al contexto maladaptativo o no de los pacientes. Esto va a generar también una respuesta inflamatoria que se puede potenciar y esencialmente me va a determinar, como ya vamos a ver, un aumento de la permeabilidad endotelial y más de la inflamación, también una activación de la cascada de coagulación. De todos estos fenómenos de interactuación entre el endotelio y las otras estructuras o células que participan en esta respuesta adaptativa o maladaptativa, hay que destacar que las dos funciones más pronunciadas de las células endoteliales radican en amplificar la respuesta inmune
y en activar el sistema de coagulación, tal es así que se menciona que probablemente las células endoteliales, si bien es cierto, no producen la misma cantidad o magnitud de citoquinas o mediadores inflamatorios como lo hacen las células del sistema inmune, sin embargo, son un factor fundamental para la, llamémoslo así, diseminación de esta respuesta inmunológica e inflamatoria procoagulante a nivel sistémico. Entonces nosotros tenemos aquí una estructura de un endotelio salno en donde tenemos una situación de equilibrio. Acá tenemos la luz dentro del vaso sanguíneo. Acá nosotros tenemos la capa que recubre el endotelio, ¿no? El famoso glicocálix, ¿no? Y tenemos las células endoteliales, tenemos el espacio intersticial y tenemos ya las células parenquimales del órgano respectivo al que nos estemos refiriendo. Y aquí en una situación de equilibrio vemos un flujo adecuado transitando las células formes o los elementos formes de la sangre, las proteínas representadas por la albúmina, ¿no? Las plaquetas que no están activadas, las plaquetas en reposo, ¿no? Pero también vemos a nivel del glicocáliz, ¿no? Endotelial, ¿no? La integridad de su estructura con los proteoglicanos, glusamicoglicáneos, los polisacáridos que constituyen esta estructura, dentro de ellos destacando el heparansulfato de la glicocálix, que están funcionando adecuadamente, generando la mecanotransducción de los fenómenos que se producen en sus proximidades, ¿no? Y también podemos identificar acá moléculas como la superóxido dismutasa, que está ahí como un scavenger, viendo o no la presencia de radicales libres, especies radicales libres de oxígeno, para tratar de evitar de que estas puedan tener en un desborde un efecto negativo sobre cada una de las células de la economía, ¿no? Y también vemos la integridad de la reinterrelación entre cada una de las células endoteliales mediante estos tipos de uniones estrechas, ¿no? O uniones gaps entre cada una de estas células, también algunas fenestraciones habituales para permitir, y también poros, el intercambio entre el espacio intra y extravascular. Entonces, todo esto es una situación de equilibrio. Sin embargo, se genera la infección en un paciente que se desborda y termina llevando a una respuesta proinflamatoria, protrombótica, procoagulante, sistémica, y lo que estamos viendo indirectamente a través de estas manifestaciones es que ya se ha generado pues un daño a nivel endotelial, se ha producido probablemente una disrupción del glicocáliz, como lo podemos ver aquí en esta siguiente diapositiva, y esto, como ya les había mencionado, depende también mucho del tiempo en el cual se inicie tanto el control del foco infeccioso como el soporte multiorgánico. Y así podemos ver acá ya que las plaquetas ya no están en reposo, las plaquetas están activadas, también son generadoras de liberación de una serie de mediadores, ¿no? Que tienen que ver con la inflamación, tienen que ver con la regulación vascular también, ¿no? Podemos ver cómo ya hay la disrupción de la estructura del glicocáliz endotelial, en donde se pierde esa mecanotransducción, ¿no? En donde vamos a ver también la ruptura o disrupción de la barrera endotelial, de tal manera que está permitiendo que, por un lado, macromoléculas como las proteínas, dentro de ellos la albúmina, o elementos formes de la sangre, como los glóbulos blancos, las células inmunes, estén ya ingresando hacia el espacio intersticial y dirigiéndose hacia inicialmente el posible foco de infección, pero que esto, al hacerse sistémico, ya comienza a generar pues una inflamación diseminada y no contenida. Entonces esto lo vamos a pasar a ver, ya que ustedes pueden apreciar cómo también pues se altera, ¿no? La coagulación, ¿no? Hay el factor tisular que comienza a generar la activación del fenómeno de coagulación, comienza a haber la presencia de estos factores de von Willebrand que no están activados, grandes, que van a favorecer un estado protrombótico, como habíamos mencionado. Muy bien. Esto lo vemos acá como punto de partida, la presencia de una serie de partículas o componentes bacterianos, como los lipopolisacáridos, en los bacillus negativos, u otro tipo de partículas en los otros grupos bacterianos. También podemos hablar de los grupos de hongos, o también podemos hablar de partículas virales. Lo cierto es que cada uno de estos va a generar pues la activación, la respuesta de células inmunitarias, y estas células inmunitarias
también van a responder conjuntamente con las células endoteliales y se va a generar acá un microambiente en donde la respuesta de las células inmunes conjuntamente con las células endoteliales generan una especie de tormenta de citoquinas a nivel local, ¿no? Que puede terminar haciéndose sistémica en este contexto. Esto va a inducir, ¿no?, esta producción, pues como les había mencionado, de estas citoquinas, en donde destacan sobre todo el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1B, que puede generar una perpetuación de la respuesta inflamatoria. ¿Muy bien? Pero a su vez también ya este endotelio que está respondiendo a esta situación por la presencia de estos patrones moleculares asociados a patógeno, genera también moléculas de expresión, de adhesión, de tal manera que va a permitir que estas células inmunes, estos glóbulos blancos, se adhieran hacia el endotelio y se produzca el rodamiento y posteriormente migración de estas células inmunes hacia la zona de lesión. Y para eso, pues todo parte con la presencia de selectinas, integrinas, los famosos ICAMs o BICAM, que están presentes en estas como moléculas de adhesión. Y acá solamente para destacar que la E-selectina, que es una de las moléculas de adhesión, se eleva o se encuentra elevada cuando uno hace dosaje o búsqueda de selectinas en los pacientes que hacen falla orgánica multisistémica, ¿no? Y cuando comienzan estos pacientes a recuperarse de la falla orgánica multisistémica, se puede ver cómo disminuye esta E-selectina. El ICAM-1 también se eleva en este contexto, pero no solamente se eleva en sepsis, también se puede elevar en otro tipo de compromisos multiorgánicos que no están relacionados a sepsis. Entonces es menos selectivo, ¿no?, a diferencia del comportamiento que tiene relativamente más selectivo de la selectina E. Muy bien, entonces cuando se ha generado esta liberación de citoquina, esta pequeña tormenta de citoquinas, también las células inmunes, así como las células endoteliales, van a generar la síntesis o la producción de especies libres radicales de oxígeno, de especies radicales de nitrógeno, que vienen a constituirse en una serie de moléculas que van a generar daño, lesión, no solamente del glicocálice endotelial, sino también a nivel endotelial per se, a nivel de las células, ¿no?, del organismo, de tal manera de que se va a generar pues un círculo vicioso de mayor daño a este nivel. Pero dentro de estas citoquinas también tenemos una serie de quimoquinas secretadas por estas células inmunitarias en interactuación con el endotelio, que van a permitir que ya no solamente el mensaje sea local, sino que se dé un mensaje a nivel ya sistémico, de tal manera que comienzan a reclutarse también ya células inmunitarias de la médula ósea. Entonces ya estamos migrando desde una respuesta localizada hacia una respuesta más a distancia, más sistémica, ¿no? Y también esa alteración del equilibrio que estábamos viendo inicialmente, cuando todavía no se producía esta noxa que lleva al cuadro de sepsis al paciente, hace de que se activen una serie de enzimas como las óxido nítrico sintetasas inducibles y estructurales que generan un aumento de la síntesis de óxido nítrico, y como todos nosotros ya conocemos, el óxido nítrico tiene un efecto vasodilatador que cuando no es contrarregulado de manera adecuadamente, definitivamente pues va a terminar ya no en una vasodilatación local, sino en una vasoplegia sistémica. Muy bien, esto que lo hemos visto a nivel intravascular en relación en el endotelio, con el glicocálice endotelial, ¿no?, y las células inmunitarias, vamos a tratar de entenderlo ahora a nivel de la célula endotelial per se, ¿no?, en donde ya hemos mencionado pues que hay patrones moleculares asociados a patógenos, ¿no?, como por ejemplo los lipopolisacáridos y la proteína ligadora de lipopolisacáridos, y también la liberación de algunos mediadores inflamatorios como el factor de necrosis tumoral alfa, que son los que van a ser los gatilladores de este proceso, que van a ser reconocidos por los famosos patrones de reconocimiento o receptores de reconocimiento de estos patrones moleculares, como tenemos acá el famoso Toll-like receptor 4. Hay una diversidad de Toll-like receptor, acá presentamos al 4, que está muy interrelacionado
con estos lipopolisacáridos, pero no son los únicos. Tenemos el total receptor 1, el 4, el 6, el 9, por ejemplo, que se lo ha relacionado con la respuesta ante noxas virales, ¿no? Entonces, este total receptor, que son patrones receptores de estos patrones moleculares, o el receptor del factor de necrosis tumoral alfa, internalizan esta señal dentro del endotelio, y esto ocurre de manera similar también en las células inmunes, pero ahora nos estamos refiriendo al endotelio, y se van a generar pues unos complejos moleculares, como ustedes pueden ver acá, y estos complejos moleculares van a llevar una señal hacia la zona nuclear, hacia el núcleo de la célula, ¿no? Que van a activar el famoso nuclear factor kappa beta, ¿no? O también un patrón de detección del factor de necrosis tumoral, y esto que va a generar una regulación de la respuesta de síntesis a nivel del ADN en la parte de interna nuclear, que va a generar pues tanto también desde el endotelio la síntesis de citoquinas inflamatorias, proinflamatorias, ¿no? La externalización de estas moléculas de adhesión, como hemos mencionado, las selectinas, las integrinas, los ICANS, los BICANS en el endotelio, pero también, como ustedes pueden ver allí, hay un efecto sobre la mitocondria, ¿no? Con la generación de las especies libres o radicales libres de oxígeno, que tienen un rol fundamental no solamente a nivel extraendotelial, sino también a nivel intraendotelial, porque cuando estas especies de radicales de oxígeno se unen al óxido nítrico, va a formar los famosos peroxinitritos, que van a generar una toxicidad mitocondrial, una toxicidad celular que va a impedir el adecuado metabolismo aeróbico en este grupo de pacientes. Entonces vemos cómo se produce una serie de señalizaciones desde el extraendotelial hacia el intraendotelial, y la liberación de mediadores también desde el endotelio hacia la parte sistémica. Han habido y hay intentos de modular cada uno de estos mediadores, ¿no? Como, o los disparadores, como los lipopolisacáridos. Por ejemplo, hay algún estudio que habla de la colistina, que no solamente tendría una actividad per se a nivel de la bacteria, que son sensibles a este antibiótico, sino también tendría un efecto modulador a nivel del lipopolisacárido per se, en su interactuación sobre estos patrones reconocedores de patrones moleculares. Pero también hay una serie de medicamentos, ¿no? Que han sido estudiados en modelos animales para tratar de controlar la actividad del toll-like receptor, o de la expresión del toll-like receptor, es decir, de la síntesis del toll-like receptor, como lo que ustedes pueden apreciar acá, muchos de ellos conocidos, pero sin embargo, nuevamente insistir que no han tenido una traducción en la parte clínica con un resultado que nos permita utilizarlo pues ya en el momento actual para tratar de contener esta respuesta, ¿no? También una serie de sustancias como la resistina, ¿no? Que es una molécula endógena también, que se sintetiza para estudio en modelos animales, que me altera esa unión entre el lipopolisacárido y el toll-like receptor, ¿no? Y así en cada uno de estos otros patrones que les he mencionado, pero como les digo hasta ahora, ninguno con un impacto en la parte ya de la investigación clínica y en la reducción de mortalidad suficiente como para tener notoriedad en la práctica diaria con el manejo de nuestros pacientes. Aquí podemos nuevamente ver ya la parte del endotelio, y vemos acá las células endoteliales, vemos el glicocáliz, vemos cómo el glicocáliz, de estar intacto inicialmente, luego se produce pues una disrupción del glicocáliz, se pierden los mecanismos de mecanotransducción. Aquí mucho tiene que ver esta interactuación de los lipopolisacáridos y las citoquinas inflamatorias en la interrupción de este glicocáliz, ¿no? Se alteran no solamente el glicocáliz, sino también se alteran estas uniones estrechas, las uniones de adherencia y los gaps que existen entre célula endotelial y célula endotelial, como ustedes pueden apreciar acá, de tal manera pues que lamentablemente se genera un aumento de la permeabilidad entre el intra y el extravascular, como les había mencionado. Y solamente para destacar también que hay marcadores del glicocáliz que uno puede tratar de dosar, ¿no? Para ver el grado de lesión del glicocáliz endotelial, como el Sindecan-1 o el Indocan más reciente, que me va a permitir un seguimiento a este tipo de compromiso endotelial. Pero como también había mencionado, ¿no? Además del compromiso de
inflamación, además del compromiso de aumento de la permeabilidad, de la vasodilatación, también hay un estado protrombótico, y esto tiene que ver pues que estos elementos que liberan estas citoquinas, que liberan estas especies radicales de oxígeno, van a generar una inhibición del famoso Adams 13, que lo conocemos bastante en púrpura trombótica, trombocitopénica, de tal manera de que ya no se va a poder controlar el famoso factor de von Willebrand, se va a generar pues la activación de plaquetas y la generación de una cascada procoagulante, además de la cascada inflamatoria, ¿no? Que es lo que estamos viendo acá. Entonces esos componentes bacterianos, el ROS y las citoquinas, tienen que ver con este fenómeno protrombótico, y también acá participa el endotelio, como ustedes pueden ver acá, liberando este inhibidor de la actividad, del activador del plasminógeno. Ustedes saben que el activador del plasminógeno tisular debería de clivar estas moléculas, o este complejo, disculpen, trombótico, y sin embargo, como hay la síntesis de este inhibidor del activador del plasminógeno, no se da ese fenómeno, de tal manera que se produce, lamentablemente, pues, una diseminación de esta respuesta también procoagulante, muchas veces a nivel sistémico, con las manifestaciones que ya conocemos. Entonces, esto que les había presentado inicialmente, ¿no? Lo hemos ido desarrollando en esta explicación a nivel de la liberación de una serie de sustancias. Hay estudios que se hacen con una serie de mensajeros con micro ARN, ¿no? Para modular el efecto o tener un efecto antiinflamatorio que me permita alterar una serie de vías, ¿no? Que me generan todos estos fenómenos que les he explicado. También que intravascular diseminada que se puede presentar en este grupo de pacientes, como les he mencionado, ¿no? Entonces, ¿y esto cómo lo podemos más o menos tratar de vigilar? ¿Cómo podemos tratar de aproximarnos a estos fenómenos a nivel del endotelio en el paciente con sepsis, ¿no? ¿Cómo podemos tratar de ver cuando hay una pérdida de la función de la barrera con fuga capilar? Pues ya habíamos mencionado, tratar de determinar, pues, de manera indirecta, vamos a fijarnos en cosas prácticas para nosotros, en la medida que podamos, de repente, medir estos marcadores de daño del glicocálice endotelial, ¿no? Si tenemos la oportunidad de hacer microscopía electrónica de campo oscuro también. Hay biomarcadores también, como cada uno de estas moléculas que hemos mencionado, pero también, ¿por qué no?, la medición del agua pulmonar extravascular con estas herramientas de monitoreo hemodinámico que tenemos actualmente, como la termodilución transpulmonar, ¿no? ¿Cómo podemos ver que hay una alteración también ya de la transducción de señales o de la mecanotransducción que se refleja con hipoperfusión tisular? Pues también acá haríamos uso, pues, esta microscopía a la cabecera del paciente, ¿no? Para poder ver cómo está toda esta red capilar y cómo se están comportando en este contexto. También cómo vamos a ver si se altera o no la regulación vasomotora, es decir, si hay vasoplegia o no ya establecida en mi paciente. Lo podemos hacer indirectamente mediante estas herramientas de monitoreo hemodinámico para calcular indirectamente la resistencia vascular sistémica, porque como ustedes saben, eso no se mide, sino se calcula, pero también otros parámetros clínicos y paraclínicos tienen que ver con el llenado capilar. Ya tenemos el estudio de la Andrómeda, que nos muestra que el llenado capilar tiene un rol importante en guiar nuestras estrategias terapéuticas en la estabilización del paciente con sepsis séptico, ¿no? Y también el NIRS. ¿Cómo vemos el control de la coagulación? Pues vamos a hacer el seguimiento de cada uno de estos biomarcadores que me reflejan si está alterada o no la coagulación en este conjunto de pacientes con cuadro séptico, en donde muchos de estos marcadores son compartidos también por otro tipo de entidades, ¿no? Como la púrpura, síndrome urémico hemolítico, la púrpura trombótica trombocitopénica, y también este fenómeno de falla multiorgánica asociada a trombocitopenia, ¿no? Paciente que se caracteriza por tener una elevación, por ejemplo, del SOFA score, pero en donde destaca la presencia de la trombocitopenia como manifestación hematológica aislada conjuntamente con el resto de compromiso multiorgánico. La defensa oxidativa con los biomarcadores,
y también el estudio del comportamiento de los elementos de la defensa con la ayuda de microscopía electrónica también. Y poder diferenciar también, en la medida de lo posible clínicamente, las respuestas adaptativas y desadaptativas de la función de las células endoteliales en la sepsis, y entender que esto, si bien es cierto, tiene un entendimiento global, pero también hay una heterogeneidad de acuerdo a cada uno de los órganos a los cuales nos estemos refiriendo como fenómeno afectado en este proceso de la sepsis, en donde también va a haber una disrupción en cada uno de estos órganos con respecto al glicocálice endotelial, ¿no? La permeabilidad incrementada también, la generación de radicales libres de oxígeno. En el pulmón dicen que la ventana del organismo para nosotros los médicos que hacemos medicina crítica, como para el oftalmólogo, el ojo es la ventana del organismo. Entonces, estos fenómenos inflamatorios, quimiotácticos, procoagulantes, lo vemos de la evaluación directa e indirecta a nivel pulmonar, ¿no? Y también la alteración de toda la estructura a nivel hepático, del flujo sanguíneo, ¿no? A nivel del hígado, que se altera en este grupo de situaciones, ¿no? Entonces, es muy importante tener un entendimiento de la fisiología y la fisiopatología de la participación endotelial en la sepsis y tratar de ver cómo traducimos esto al campo clínico, ¿no? Entonces, para terminar, el endotelio está involucrado tanto en la respuesta fisiológica como patológica de la sepsis, ¿no? Es importante seguir identificando este tipo de respuestas que se presentan en la sepsis porque pueden tener implicancias terapéuticas. Es cierto que pretender bloquear una sola vía de esta respuesta múltiple y heterogénea de la sepsis para controlar la evolución, probablemente esté un poco lejos de la realidad, ¿no? Pero hay que seguir viendo cómo podemos bloquear algunas de estas vías que me puedan mejorar la evolución de estos pacientes que tienen una mortalidad relativamente alta. Entonces se necesitan más estudios detallados con respecto a estas vías que se activan en sepsis, porque solamente se ha investigado y solo se ha intervenido sobre algunos de estos aspectos de los múltiples que he tratado de resumir en esta exposición, ¿no? Y también entender que las intervenciones actuales para el manejo de la sepsis no están esencialmente dirigidas a proteger el endotelio, ¿no? Todo lo que hacemos actualmente cuando tenemos un paciente de sepsis en nuestras unidades críticas, en realidad si uno se pone a pensar, no están dirigidas o no están pensadas, valga la redundancia, necesariamente en proteger el endotelio o en restaurar la función endotelial, y quizás hacia allí deberíamos también de apuntar cuando hagamos el soporte del paciente con un cuadro séptico. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Lescano. Una muy interesante apreciación y un enfoque a la fisiopatología del endotelio y su participación en el componente séptico. Bueno, hemos tenido dos excelentes presentaciones hoy día, la del doctor Lescano dándonos un punto molecular a partir de la participación, valga palabras parecidas, del endotelio junto con otros partícipes del proceso séptico, y también el componente que juega nuestro microbioma o la cantidad de gérmenes, que si no me equivoco son alrededor de 3 trillones o algo así, me dirá el doctor San Román, que está calculado que poseemos cada uno 2 kilos en nuestro organismo. Entonces están los dos puntos del proceso infeccioso, desde el enfoque netamente una infección con una respuesta controlada, en la cual yo siempre comento que nuestro sistema inmune es capaz de defenderse, incluso en los pacientes críticos, nuestro sistema inmune tiene la capacidad de vencer a el proceso infeccioso. El problema es cuando esa respuesta inmune se disregula, y es lo que estamos viendo ahorita en la respuesta a un proceso viral que normalmente nuestro organismo es capaz de controlar, y generalmente el proceso viral de COVID está controlado al quinto o sexto día. Todo lo que viene de ahí en adelante es una respuesta inadecuada con una
respuesta desorganizada de nuestro sistema inmune que comienza a generar citoquinas y procesos de respuesta. Entonces, muy interesante ambas charlas. Voy a permitir, si alguno de los participantes tiene alguna duda, algún comentario, no sé si lo ponen en el chat o si lo pueden presentar a través de levantar la mano para activarles el micrófono y poder conversar. Mientras tanto, no sé si el doctor San Román tenga algún comentario sobre la charla del doctor Lescano y viceversa para poder iniciar algún debate mientras esperamos alguna pregunta. Bueno, doctor Lescano, buenas noches. Muchas gracias por la charla. En realidad, todo va a una cosa común, ¿no? Se viene la era de la medicina molecular en la medicina crítica. Vos mencionaste, yo lo estuve anotando acá, cómo uno puede ver el glicocálix a través de subproductos, ¿no es cierto?, que podrían ser dosados. Y lo que sigue después a eso es seguramente un target o un objetivo para poder tirarle algo que en definitiva pueda frenar el proceso. Yo tengo la sensación, Carlos Lescano, que la medicina crítica cada vez se está pareciendo más al cáncer, ¿no? Es decir, el cáncer, viste que tiene un diagnóstico de certeza porque ahora hay una molécula que anda por la sangre y dice esa molécula la produce tal célula, y yo creo que en algún momento vamos a saber con seguridad que es un distrés y no una neumonía, porque va a haber un marcador determinado que por ahí viene del endotelio del pulmón, ¿no es cierto? Así que ese es mi comentario, digamos, actual. Creo que la charla tuya enfocó mucho lo molecular, ¿no es así? Así es, así es. Definitivamente, el entender qué es lo que ocurre con el endotelio en sepsis tiene que ver mucho con la parte molecular, ¿no? Si bien es cierto, también estamos más acostumbrados nosotros a ver la liberación de una serie de mediadores, no solamente del endotelio, sino también de las plaquetas que están activadas, ¿no? Que me generan esta síntesis no solamente de óxido nítrico, sino también la liberación de prostaglandinas que contribuyen a estos fenómenos de vasodilatación, que quizá por ahí es donde empezamos nuestra aproximación a estos fenómenos a nivel intravascular, ¿no? Cuando nos hemos ido formando y hemos ido madurando en medicina crítica, quizá sepsis lo catalogábamos más allá de saber que es un problema infeccioso, de que había un fenómeno hemodinámico de vasodilatación, ¿no? Así lo entendíamos y nos íbamos a entender, valga la redundancia, estos mecanismos que me generaban la vasodilatación. Pero ahora podemos ver que el endotelio va mucho más allá de ello, que el endotelio también es un copartícipe de esta respuesta inflamatoria, de esta respuesta protrombótica, de esta respuesta del incremento de la permeabilidad que me genera edema pulmonar, ¿no? Y además de la vasodilatación que ya les había mencionado. Y todo esto, como muy bien lo dice doctor San Román, está relacionado a moléculas y probablemente esta intensificación de la concentración de moléculas o esta liberación de algunas moléculas pueden ser dosadas y nos pueden permitir, ¿no?, tener un entendimiento mayor de lo que está pasando con un determinado paciente. Y es cierto, por ejemplo, cuando hablamos, ¿no?, en caso de lo que viene a ser el glicocálice endotelial, cuando estamos hablando pues de hacer el dosaje de estos marcadores del glicocálice endotelial, como hemos mencionado, como el Endecan que se está usando, ¿no? O también como estos derivados del heparansulfato, que es uno de los componentes estructurales, hace pues que nos dé una idea de cómo está el daño a nivel de glicocálice y también intentar, como muy bien lo ha dicho, tratar de disparar o apuntar a algunas intervenciones que se han venido estudiando, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el resultado en estos grupos de pacientes que tienen alteración del glicocálice? Y no hablo necesariamente de sepsis, porque también se da en otro tipo de patologías como trauma, etcétera, ¿no? Por ejemplo, cuál es el rol del plasma, cuál es el rol de la albúmina,
cuál es el rol negativo de repente de estos gelatinas, de estos destranos, o positivo, o del usar suero fisiológico, o del usar soluciones balanceadas, ¿no? Todo esto se vienen estudiando también. O sea, esas intervenciones que ya las hacíamos, se vienen estudiando, pero cómo impactan sobre el glicocalis endotelial, ¿no? Que es algo importantísimo. Muchas gracias por su comentario. Tenemos un par de dudas en audiencia. Vamos, una duda para el doctor San Román de Wilfred Nieto. Primero felicitándoles a los dos por sus exposiciones y pregunta, ¿cómo se realiza el trasplante de materia fecal? ¿El proceso está estandarizado? Yo sé que hay ya varios estamentos, bueno, instituciones que tienen ya un algoritmo al respecto, pero quisiéramos saber su criterio al respecto. Miren, gracias por el comentario. Nosotros todavía no entramos en esa etapa, aunque somos muy proclives a hacerlo en breve. En realidad, el trasplante de materia fecal tiene que ser liofilizado, o sea que es una preparación que tendría que hacerla en un laboratorio, como si fuera dentro de una campana de flujo laminar. Yo hasta ahí llego. Lo que sí mostramos en la presentación es que no es una fantasía, o sea, ya se trata el Clostridium difficile y se previene el KPC haciendo trasplante de materia fecal justamente para inyectar una microbiota que se está alterando, como que uno vuelve a poner los soldaditos en su lugar. ¿Cómo es el proceso? No lo sé, pero es industrializado. Va a ser lo mismo que un supositorio o por boca. Mire, tómese este comprimido que es trasplante de materia fecal que se va a abrir o puede ser directamente por vía rectal. La verdad que cómo se está administrando en la industria todavía no lo sé. Bueno, ya hay varios antecedentes al respecto, como usted decía, esto no es nuevo, esto es de los 50. Hubo un documental por los 90 donde se utilizaba huevos de Ascaris para disminuir la respuesta alérgica en los pacientes y bueno, de cierta forma eran controlados. No sé si el término liofilizado es el más exacto por el hecho de que se necesita que el microbioma, la microbiota, se mantenga reproducible. Entonces, pero el sistema es parecido. Sé que lo han hecho de forma artesanal. Colombia tiene, yo recuerdo que en el 2014 o 2015 tuvimos un paciente con una situación muy grave en hematología de Clostridium difficile, que posterior a una neutropenia febril, con todos los componentes, uso antibióticos por varias semanas. Entonces, una de las opciones era eso, y nos comentaron que en Colombia tenían un lugar donde se hacía el proceso. No sé qué tan artesanal, no sé qué tan industrializado, pero es algo que ya existe y que se puede hacer. Tengo otra pregunta para el doctor Lescano, también Wilfred Nieto, que ¿cuál es la sugerencia? ¿Cómo proteger el endotelio en el paciente en riesgo? Creo que como médicos nosotros debemos entender que lo primero es la prevención. Y ya les había mencionado que cuando uno llega tarde al manejo del paciente, que hace un cuadro infeccioso y después puede desarrollar sepsis, probablemente llegue tarde también para revertir ya el daño a nivel endotelial. Ya se menciona que desde las primeras horas que un paciente está en un cuadro infeccioso que no está adecuadamente controlado y entra en compromiso orgánico, ya hay tanto alteración a nivel de la microvasculatura, a nivel capilar, pero también ya hay alteración a nivel del glicocálice endotelial. Es más, hay estudios que muestran que prácticamente casi alrededor de las 6 horas, como que es un punto de quiebre, ¿no? O sea, si no hemos logrado revertir la causa o controlar la causa y darle estabilidad multiorgánica a este paciente, probablemente ya lo que nos queda en adelante es el soporte multiorgánico hasta que pueda revertir todo esto que ya se ha dañado. Entonces, quizás la respuesta más adecuada es el manejo temprano. El manejo temprano muchas veces escapa incluso a los que hacemos medicina dentro de cuidados intensivos, ¿no? Porque el manejo temprano implica a nuestros colegas fuera de cuidados intensivos.
Gracias. No sé si hay alguna otra duda, pero yo sí le quisiera preguntar al doctor San Román, precisamente por lo que conversaba, yo les comentaba previamente. Hay un serio problema, sobre todo actualmente con la pandemia viral, en el mal uso de los antibióticos. Ya no hablemos de uso racional o de plan de optimización, estamos hablando de un mal uso de los antibióticos. En una patología que el riesgo de coinfección bacteriana es de menos del 5%, algunas series 3%, y en Asia un promedio de 1% de coinfecciones, generalmente infecciones que no están desencadenando problemas, sino que son encontradas de forma fortuita, una IBU o una infección, una bacteriuria que ni siquiera está dando sintomatología, pero que por el famoso estudio francés que generó mucha repercusión con el uso de la citromicina y luego con el intento de otros antibióticos, el gran daño que se le hace al microbioma, el destruir esa barrera de defensa que tenemos nosotros, no solo en el intestino, sino también en la piel, en las mucosas, en las conjuntivas, en todas partes, que disminuye la sobreinfección. Estamos encontrándonos ahora con una segunda pandemia que es la de infecciones de gérmenes multiresistentes. Pero no solo eso, de que tenemos que usar antibióticos de mayor espectro, sino todo el daño que le hacemos a un paciente con un antibiótico, por muy sencillo que sea, que ingresó por una infección viral y que se sobreinfectó, pero aparte que llega, si sobrevive, llega a su casa luego colonizado con gérmenes nosocomiales que lo predisponen a un compromiso posterior. ¿Cómo encontrar ese punto de equilibrio, no solo en COVID-19, en general, en el que un paciente en choque séptico necesita antibióticos, como decía Rivers, el más fuerte y el más rápido, pero como se ha ido demostrando con el tiempo que ya probablemente necesite ser más dirigido y no necesariamente con un cultivo que vamos a tener después de 72 horas o 7 días, ya hay técnicas moleculares que nos dan respuesta en pocas horas, pero aún así, ¿cómo llegar a ese punto de equilibrio en el cual se define cómo usar un antibiótico empírico y qué tanto eso va a repercutir en más riesgo que beneficio? Mira, es un tema muy difícil de abordar. Yo creo que la respuesta, primero hay que tener un muy buen servicio o sección de control de infecciones. O sea, hay que tener un tablero de control donde vos sepas cuáles son tus gérmenes y qué es lo que está pasando con tus pacientes y cómo va predominando o no las neumonías asociadas al sistema de salud, los catéteres, etc. Eso es sumamente útil y además el recuento de cuáles son nuestras resistencias. A mí me surge la duda de este trabajo que vos mencionás, donde, bueno, den el antibiótico lo antes, lo mejor posible, en buena cantidad, y en realidad eso generó un sobreuso de antibióticos, ¿no es cierto? Inclusive en las unidades de emergencia, porque muchas veces, no sé si seguramente a ustedes les pasa, el paciente de terapia intensiva por ahí sube a las 24 horas o a las 12 horas después de haber pasado por el sistema de emergencia, esperando una cama, etcétera, etcétera, ya lo conocemos, y sin embargo ya viene con la microbiota rota, porque de eso se trata. Eh, yo creo que para disminuir eso, como te digo, un servicio de control de infecciones o una sección de control de infecciones es vital. Cuando vos te ponen delante tuyo el tablero de control y vas viendo la cantidad de resistencias que tenés, entonces te llama la atención. Y la otra cosa es empezar o seguir usando moléculas como la procalcitonina para rápidamente suspender los antibióticos. Quiero decir, buscar otras herramientas que nos permitan acortar el tiempo de antibióticos. Es muy difícil no dar un antibiótico a un paciente crítico en las etapas iniciales, quizás es más fácil sacarlo lo antes posible. Y hasta ahí llegamos, ¿no es cierto? Doctor Lescano, ¿algún comentario? Sí, ah, es una situación diferente. Por ejemplo, nosotros ahora estamos, como quien dice, ya hemos salido de la segunda ola en el país. Estamos en una espera, en una larga espera de la tercera ola, porque la habíamos predecido o predicho para unas semanas atrás. Entonces, tenemos ahora la oportunidad de estar recibiendo tempranamente pacientes dentro de la unidad de cuidados intensivos con COVID-19. Entonces, son pacientes que están pues en las primeras semanas, los primeros 10 días o hasta 14 días de este proceso
inflamatorio que lo ha llevado a requerir cuidados intensivos, y en muchos de ellos lo que vemos pues es ese compromiso viral puramente. No tenemos una evidencia clara de un compromiso bacteriano. Cuando evaluamos la tomografía, que la tenemos a la mano, vemos más ese patrón en vidrio deslustrado, que se suele evidenciar esencialmente en la ventana parenquimal. En la ventana mediastinal de la tomografía prácticamente no vemos nada, no vemos ese patrón alveolar que se suele ver cuando sí ya hay un compromiso que nos podría poner en una sospecha de algún tipo de infección bacteriana asociada a la viral y otros marcadores. La procalcitonina también habría que ver cuál es el punto de corte en el contexto de COVID-19, porque también se eleva relativamente, no tanto como en un proceso bacteriano, pero se puede elevar porque sabemos que es un marcador, sí es cierto, de una infección bacteriana, pero también es un marcador en cierto grado inflamatorio, ¿no? Entonces, nosotros somos bastante cautelosos en el administrar antibióticos, ¿sí? No le administramos de primera intención antibióticos a estos pacientes en donde no tenemos con claridad un cuadro infeccioso. Sí tenemos un PCR que está elevado, podemos tener una ferritina que está elevada, pero tenemos unos leucocitos que no van de la mano, puede haber cierto grado de linfopenia, sí es cierto. Tenemos, no hay un cuadro clínico que me demuestre aquí hay de manera sostenida, sin dubitable, una bacteria generando problemas. Entonces, hacemos el manejo del soporte multiurbánico, esencialmente el soporte respiratorio, y logramos la estabilización del paciente. El problema viene más adelante, porque lamentablemente muchos de estos pacientes pues no salen en 3, 4 días, sino tienen pues 1, 2, 3 semanas dependiendo del paciente, y en ese andar del manejo del paciente sí podemos tener ya algunas sobre o superinfecciones asociadas a COVID-19, ¿no? Pero yo creo que el enfoque debe ser bastante conservador para no hacer el abuso de antibióticos. Diferente a cuando estábamos en la cúspide de la segunda ola, ¿no? En donde nuestros pacientes ya nos llegaban, pues, después de estar varios días en emergencia, varios días en piso, incluso con indicaciones de varios días previos de estar en cuidados intensivos, y obviamente que en esa desesperación de querer estabilizar al paciente, eventualmente se conceptualiza como querer estabilizarlo con antibióticos, con corticoides, y cuando nos llega el paciente a la unidad de cuidados intensivos, es un paciente, como muy bien lo ha dicho el doctor San Román, en donde ya le alteraron completamente la microbiota, en donde ya lo inmunosuprimieron más de lo que estaba por el mismo proceso COVID-19, y ahí sí viene un dolor de cabeza para los médicos intensivistas de poder decidir si le vamos a dar antibiótico y sobre todo cuál le vamos a dar ahora después de toda la manipulación antibiótica que ha recibido el paciente. El doctor Freddy Morales tiene una duda, no sé si la comentas directamente, Freddy. ¿Me escuchas? Buenas noches. Carlos, mencionaste sobre si probablemente haya necesidad de buscar otros puntos de corte en procalcitonina para la decisión del uso o no de antibióticos en COVID. ¿Ustedes han puesto algún punto de corte un poco más alto, teniendo en cuenta que lo que mencionaste, que es una realidad, también es un marcador inflamatorio? Sí. Y a veces un marcador de inflamación. Sí, en realidad lo que hacemos, Freddy, es que cuando tenemos la elevación de la procalcitonina por encima del punto de corte superior, ¿no? Estamos hablando ligeramente por encima del punto de corte superior, nosotros no estamos asumiendo que necesariamente sea un problema bacteriano. Estamos sumando criterios clínicos o paraclínicos para poder decir, bueno, sí, me apunto hacia un problema bacteriano. Pero si solamente tengo esa elevación de la procalcitonina, un poco por encima del punto de corte, y no tengo otro criterio, entonces lo asumimos más como un marcador inflamatorio. Pero si tenemos una procalcitonina, sí que está elevada, ¿no? Estoy hablando, pues, estamos hablando de 2.5, 5, más de procalcitonina, que son valores altos, ni qué hablar. Ahí sí nos podemos a buscar una explicación de que hay un fenómeno bacteriano asociado, ¿no? Y lo buscamos en todos los posibles focos del paciente, y allí sí, de acuerdo al contexto clínico del paciente, podemos decidir darle de todas maneras cobertura antibiótica. Y otro mensaje que quiero dejar acá con respecto a esto de los antibióticos,
que la decisión del antibiótico no va por la gravedad del paciente, ¿no? O sea, a veces pensamos que porque el paciente está con compromiso multiorgánico y yo estuve controlando una infección por una bacteria sensible a una cefalosporina, y porque hizo un compromiso multiorgánico, entonces tengo que migrar a un carbapenén o tengo que migrar a colistina, etcétera, ¿no? Quizás a veces ese concepto es un poquito un concepto errado que tenemos que cambiar, ¿no? La sepsis no es el no controlar adecuadamente la bacteria con el antibiótico que sí le corresponde, sino ya lamentablemente es la respuesta inadaptada del organismo hacia esta noxa bacteriana. Entonces, no se soluciona con un super antibiótico si el germen sigue siendo el mismo. Se soluciona con soporte multiorgánico. Así es. Creo que eso nosotros tenemos que, primero, recordarlo y segundo, predicarlo con el ejemplo, porque la definición de un antibiótico de amplio espectro, a ver, comenzando desde que la ampicilina surfactán es un antibiótico de amplio espectro. Desde el punto de vista de que nos barre la flora, pues ya no se llama flora. Esto es un término errado, primero que todo. Nos barre la microbiota. Nos genera una respuesta X a determinado germen de acuerdo a su sensibilidad. Pero es precisamente el medicamento más fino, o sea, más dirigido, el que mejor efecto tiene. Por ejemplo, podemos tener un estreptococo que vaya muy mal con piperacillina tazobactam, que a pesar de que cubre, no es el específico, comparado con oxacilina, que es un antibiótico de muy corto espectro específico, en donde vamos a tener mucha mejor respuesta en un paciente, y no necesariamente el hecho de que, como decía el doctor Lescano, esté en falla multiorgánica significa que tenemos que darle más gérmenes. Ese criterio, aunque sí se aplica, por ejemplo, es un criterio para neutropenia febril. No es lo mismo un paciente neutropénico febril en el cual, claro, ya un paciente que entra en choque, las guías de tratamiento empírico sugieren ampliar la cobertura ya a gram positivos resistentes a la meticilina. Entonces, cada paciente es un punto específico y así como tiene una huella digital, tiene una huella de gérmenes o de microbiota y tiene una huella de resistencia de acuerdo a lo que haya recibido. No es lo mismo un paciente que estuvo en los últimos 90 días de algún modo ingresado o que ha usado corticoides. Ahorita yo creo que el 60% de los pacientes que tuvieron COVID usaron corticoides, ameritándolos o no, eso no es el punto de discusión, pero nos genera otro patrón de sensibilidad o de resistencia. Bueno, yo creo que si no hay alguna otra pregunta o si hay algún otro comentario, yo creo que ha sido una exposición muy fructífera, muy interesante. Son puntos que a veces se nos pasan por alto. Entender que no todo es una gran bacteria y no todas las bacterias son negativas. Es más, el 99% de las bacterias que hay en nuestro organismo son simbióticas con nosotros. Y asimismo, la parte molecular de la respuesta de nuestro organismo a esas interacciones, ya sean patológicas o no patológicas, son un punto que más adelante van a ser de precisión. Alguien menciona mucho que estamos entrando en la era de la medicina de precisión, donde tenemos targets específicos y debemos individualizar primero a los pacientes, perfilarlos y definir cuál es su patrón de acuerdo a su patología, y segundo, identificar y ser muy específicos con el tratamiento del órgano afectado o del el punto específico de su lesión. Freddy, creo que ibas a decir algo. No.